quiero darle a ustedes la bienvenida a Aceite en Dama del Grupo Dabón. Lo que ustedes están viendo aquí es un proyecto MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, en donde utilizamos las aguas residuales o el efluente de la planta extractora y lo pasamos a través de un biodigestor y producimos el gas metano, haciéndolo con una estructura forzosa, con una carpa, y de ahí el gas metano lo extraemos y van a unos pretratamientos. En el proceso de la digestión, que viene siendo esta carpa que ustedes ven aquí, que tiene un volumen aproximado de 12.000 metros cúbicos y esta laguna tiene un volumen aproximado de 35.000 metros cúbicos, se producen unos lodos. Estos lodos utilizamos, como pueden ver acá, para hacer nuestro compost. Ahora mismo estamos extrayendo con esa bomba tipo diafragma los lodos para aplicarlo al compost. En el proceso de metadogénico donde se produce el gas metano, también vemos que tenemos una contrapesa. Esta contrapesa es para evitar el efecto de la brisa pueda dañar la carpa. Después esta agua que está aquí pasa a un medidor en donde se registra y va a la laguna de facultativa y luego a la aireación, y de ahí lo utilizamos nosotros para humedecer nuestro compost o lo utilizamos nosotros para irrigar o regar nuestros cultivos. Vamos caminando hacia allá y le mostramos cómo extraemos el compost, cómo extraemos nosotros el metano y cómo lo filtramos, cómo le sacamos la humedad, y después vamos hacia la planta extractora donde haremos una presentación y haremos un diagrama de flujo y le mostraremos un video y pueden hacer más preguntas del caso e iremos a hacer la inauguración formal de la planta de generación eléctrica. Y debajo de eso, por una organización, tiene un geotextil también, de forma que no se pueda, que no haya forma de que haya una función y vaya a haber derrame por debajo o se vaya a generar lo que se llama ballena, que es cuando se entra el agua y digiere debajo de las membranas y se forma una burbuja interna. Eso es lo que evita todos estos sistemas de seguridad y todas estas adiciones en seguridad evitan que más adelante toque abrir la carpa. Abrir la carpa obviamente es casi imposible, o sea, requiere sacar todo el gas, utilizar todo el gas y hacer rompimientos de las membranas, y eso se hace cada 20 años. Realmente esa es la garantía que tiene el proyecto, el producto de PAFCO, que es el que utilizamos aquí en este proyecto. Aquí en este punto se está haciendo la extracción de lodos actualmente al último segmento de la laguna, que es usualmente el segmento que más produce lodo, y se está aplicando a las pilas de compostaje que ustedes ven detrás de ustedes.
para incluirlo dentro del proceso de fertilización, el proceso de mejoramiento de suelos, el programa de mejoramiento de suelos que tiene CI Tequendama. Dos cosas con el aerador. La primera es mantener un depósito de mesas que se genera en las tuberías con el aerador para hacer una reacción y que caiga ese calcio y esa dureza. Y la segunda es evitar que se forme una nata por encima o haya proliferación de vegetación, manteniendo la turbulencia. Eso precisamente estamos actualmente. Aquí entonces ingresamos en el área de gas, que es la que luego nos permite a nosotros generar energía en extractora. Como les comentaba inicialmente, el gas viene conducido por esta tubería anaranjada, pasa a un primer soplador para generarle algún tipo de presión, porque realmente la presión que tenemos dentro de la carpa, entre la carpa y la lámina del agua, es muy baja. Se pasa por esos dos filtros biológicos que ven ustedes enfrente, que son los tanques de fibra de vidrio gris, y ahí, por acción biológica de bacterias, se elimina el azufre. ¿Por qué no podemos tener azufre en el gas? Porque resulta que el azufre genera puntos de explosión dentro del pistón. Entonces haría como un cascabeleo que llamamos nosotros en el carro, pero dentro del cogenerador. Y un cogenerador es un equipo bastante delicado, bastante fino, de muy alta eficiencia, que no podemos tener este tipo de contaminantes, digámoslo así. Después de pasar por el filtro, que es cuando el gas está más mojado, se pasa luego por un chiller o es un condensador. Básicamente lo que buscamos es que en el recorrido que hay desde aquí hasta la planta extractora, que son 600 metros, no haya depósitos de agua ni le entre agua en exceso al cogenerador. Si tuviéramos los cogeneradores aquí al lado no sería tan necesario realmente, porque podríamos poner unas trampas. Pero como es tanto, y nuevamente como el cogenerador es un equipo de tan alta eficiencia, es necesario bajar la temperatura a 4 grados, extraer la mayoría o el 97 o el 96% del agua y enviar el gas seco y desulfurizado a extractora. Sin embargo, aquí ocurre un paso previo a la cogeneración en cuanto a la mitigación de metano. Ustedes se dan cuenta que la chimenea está prendida en este momento, lo pueden ver arriba en los cambios de gases, los cambios de densidad de gases. Y es porque aquí es la primera fase de MDL. Resulta que cuando el PDD se generó, la cogeneración todavía era un tema demasiado desconocido, o por lo menos no se conocía cómo iba a ser el manejo de las lagunas en este momento. Y el único punto de mitigación que se hizo para esta empresa, aclaro, fue la mitigación con tea cerrada. Eso es lo que es una tea cerrada. Significa que yo tomo análisis de entrada y de salida de los gases, tomo registro de la temperatura, aseguro que la temperatura esté por encima de los 1100 grados centígrados y hago el diferencial entre el CH4, entre el metano de entrada y el metano de salida, que es además lo que produce los certificados de emisión de reducción, que es lo que estamos buscando también con este tipo de procesos. Entonces, ¿qué pasa en esa TEA? En esa TEA se le garantiza a las Naciones Unidas que realmente hubo una mitigación de ese metano, que no estamos emitiendo ya metano, sino estamos emitiendo CO2, porque hubo una combustión completa de ese metano que se generó como biogás. Cuando esta TEA no está prendida, o cuando esta TEA cuando no está encendida, cuando es un backup para nosotros, ese gas es impulsado por una bomba que está ubicada, ahora se las mostraré más cerca, ubicada antes del tubo amarillo que está allá en el fondo, y esa es la impulsión que se hace para los cogeneradores. De ahí en adelante pasa a la otra fase, que es la fase de cogeneración, que le explicaremos en Extractora Tequendama. Plástico con nosotros le decimos las rondallas de plástico, que son unos círculos, unas esferas con cantidades de área de una superficie de contacto. Y esa superficie de contacto se llena de bacterias. El gas pasa por debajo, por todas las torres, por las dos torres, están en serie,
y retienen ese azufre, sus fijadores, exactamente. Hay un chorro de lixiviado permanente que viene de la primera laguna, lava ese azufre y ese azufre entra a este tanque de aquí, que es el que nosotros utilizamos para mezclar con el compost, y en el vivero lo utilizamos también, esa carga de azufre. Para que las bacterias no se vayan. No, siempre se van mantienen inoculando. ahí. Ellas se van inoculando permanentemente. Del biogás, así de eficientes son estas bacterias, que sale del biogás a 2.200 partes por millón de azufre y del filtro sale a 3 partes por millón de azufre. Es supremamente eficiente los filtros biológicos. Hay otras opciones de filtros mucho más compactos y mucho más pequeños, como los filtros de hierro, en las que hacen esa reacción química utilizando el hierro, pero no lo dejan disponible para que uno lo pueda usar después en otras, y sobre todo en aplicaciones agrícolas, donde hay veces hay unas deficiencias de micronutrientes bastante raras, digámoslo así. Entonces esto para nosotros ha sido una enmienda de azufre en vivero y en compost. Los filtros de azufre reciben el gas con una concentración alta de azufre. Este es lo que conocemos nosotros como el PTU, que es quien maneja la relación oxígeno-biogás que hay dentro de los sulfurizadores. ¿Por qué hay que mantener la relación oxígeno-biogás muy controlada? Porque el oxígeno y el biogás pueden armar una mezcla explosiva. Entonces, después del 4%, este equipo inmediatamente se apaga porque puede generar una mezcla explosiva interna dentro del proceso. Y si hay una chispa por estática, puede haber una explosión. Pero el PTU trabaja bastante bien. Pasa de adentro hacia afuera, sale el biogás limpio por encima, viene por estos tubos y pasa al chiller. Este chiller es básicamente un intercambiador de temperatura que utiliza glicol, básicamente. O sea, el gas nunca está en contacto con el chiller como tal, sino con una estructura bastante fría que hace que se enfríe el biogás. Y deposita su condensación en un tanque al lado. Si nos metemos por acá, vemos que aquí está a 40 grados el biogás, casi 40 grados. Por aquí sale a 6 grados. Todo esto es la superficie de contacto del chiller. Todo esto que ustedes ven aquí. No se siente porque tiene un aislamiento de rato, pero aquí se dan cuenta que esto está helado. Es un intercambiador de calor, tal cual. Sí, pero de aquel lado, disculpa, pero de aquel lado, no de este. Este es nada más para sacar la concentración, el porcentaje de humedad. Sale de aquí. Esos dos equipos que ustedes tienen ahí atrás son los analizadores de gases. Esos analizadores, si me dejan, yo les muestro, son los que están permanentemente analizando los gases de entrada y de salida. Como pueden ver, la concentración de H2S o de azufre es una parte por millón. Hay 36% de CO2, O2 0.07, no debe haber ningún ingreso del sistema, y 69.8% de CH4, o sea, de metano. ¿Cuánto? 69.9 porcentaje de metano dentro del gas entrante. Y luego bueno, les dejo abierto si quieren tomar. Y luego dentro del gas saliente tenemos un porcentaje de 0 CH4 y 11.1 CO2. Ese 11.1, ese diferencial, corresponde a la combustión que se genera dentro de la tea. Estos son los gases de calibración. Hay una cantidad porque los analizadores funcionan en base seca y no en base húmeda. Entonces todos ellos tienen sus condensadores para reasegurar que el gas esté seco como tal. Es donde se evidencia el flujo que hay dentro del quemador y el flujo que se envía al quemador y que se envía a la cogeneración. Además de eso, vemos pues la entrada y la salida de agua, vemos la concentración de DQO, vemos toda la información que se genera por los analizadores y se guarda. Esta es la caja registradora
del proceso MDL. Es aquí donde está la información y dicen, bueno, ¿cuántos CER se generaron? Vienen de aquí, de cuántos ustedes mitigaron. En este momento se está generando a 982 grados, 984 grados, la combustión en el bulbo de combustión, porque en la salida de la combustión debe estar por encima de los 1100 grados. Yo creo que lo puedo ver aquí. ¿Dónde estará? Pero sí, eso es lo que... Hasta el momento hemos quemado alrededor de 5 millones de metros cúbicos de biogás, y pues es la meta seguir haciéndolo por los próximos 10 años y utilizándolo sobre todo en los generadores, que es lo que genera una eficiencia y una economía para la empresa implementadora. Mira, ya está en 1022 grados. Aquí está 5.441.000 metros cúbicos de gas hemos mitigado hasta el momento. 5.441.000. Está en la fase 4, que es la fase prendida de la TEA. Se ha consumido 2.447 kilovatios hora. Realmente no es un consumidor de fuerza, un 2.8 megas. Y está diseñado y amplificado para las automatizaciones que queremos poner, que queremos automatizar todo el proceso. Y además de eso, la expansión de la extractora, porque este proyecto está hecho en fase. Esta es la fase 1, y luego viene una nueva laguna de igual tamaño, pero con más capacidad para generar más metano. Desarrollo limpio, MDL, de nuestra empresa aceite que estamos. Este proyecto ahora es una realidad. Esto no es su género en el país. Es una iniciativa de la trascendencia global, ya que este sistema nos permite captar el biogás que se produce en la laguna. En la laguna de oxidación. Evitando que se desprenda el impacto de la atmósfera y nos podamos convertir en una energía limpia. O sea que entre más procesamos, más contribuimos al medio ambiente. Con nuestro espíritu pionero nos satisface seguir construyendo con las buenas prácticas de la calle de cultivo y procesamiento de palma de aceite. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo paso de la vanguardia. Esperamos que este proyecto contribuya al desarrollo sostenible y la industria en Colombia. En todo esto, hoy por hoy, tendrán una operación autosuficiente. Adicionalmente, contribuye con la cogeneración de energía limpia. Da un paso más frente con un logro de la meta del milenio del planeta, con un planeta sano para las nuevas generaciones. Damos gracias en la colaboración del gobierno de los Países Bajos por su aporte en el plan de producir este revolucionario proyecto que hoy es una realidad. Gracias igualmente a la Secretaría de Palma por el apoyo permanente. Invito a todos los agricultores, con especial a los dueños del Palmero, que se unan a esta iniciativa y repliquen eso en sus extractores de modelo, ya que es nuestro mayor aporte a la conservación del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alberto. A continuación, invitamos a Felipe Guerrero, director de sostenibilidad del Grupo Davo, para que nos explique brevemente, en una presentación que ha preparado de 10 minutos, en qué consiste el proyecto de mecanismo de desarrollo limpio que estamos presentando el día de hoy. Felipe, por favor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Guerrero. Estuvieron conmigo en la visita
al biodigestor. Soy el director de sostenibilidad del Grupo Davo y muy brevemente quiero comentarles de qué se trata el proyecto, darles un poquitico del contexto, de la historia, de lo que ha sido este proyecto para nosotros y además de eso, para dónde vamos. Inicialmente tenemos los antecedentes, qué fue o qué ocurrió en Davo para nosotros tomar la decisión de llevar a cabo este proyecto. En 2004, Davo hace parte de los miembros fundadores de RSPO, que es la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible. En este mismo año participa en las primeras reuniones llevadas a cabo para definir la ruta que Fedepalma y CAEMA iban a seguir en torno a la cogeneración y al aprovechamiento del biogás y la producción de certificados de emisiones reducidas. En 2010 nos adherimos voluntariamente al Pacto Global de las Naciones Unidas y recibimos la certificación RSPO también ese mismo día, posicionándonos como la primera empresa en América Latina en obtener este reconocimiento. Luego en el 2011 se certifica bajo el estándar Rainforest Alliance como primeros productores orgánicos en el mundo en hacer en ser reconocidos bajo este estándar. Todo esto para comentarles que todos estos estándares y todos estos proyectos de adhesión voluntaria tienen como base, como marco, una protección al medio ambiente muy fuerte, muy marcada y sobre todo una exigencia en cumplir con metas de desarrollo que hagan que las empresas bajen sus emisiones, que controlen y mitiguen sus emisiones sobre todo. Los antecedentes internos, pues internamente las empresas adelantaban esfuerzos por consolidar la circularidad de sus sistemas productivos y con esto incrementar la eficiencia de sus procesos. Y por eso veían cómo nosotros hacíamos el compost y cómo aplicábamos los lixiviados dentro del compost y cómo ese lixiviado también era utilizado para el fertirriego y cómo aquellos elementos que se generaban en los filtros desulfurizadores también eran utilizados dentro de nuestro proceso, son utilizados dentro de nuestro proceso productivo. Sin embargo, todavía nos quedaba un pedazo de la cadena que no habíamos completado y era el biogás, cómo generábamos energía dentro de la empresa de la que estábamos ya generando energía, porque el biogás, independientemente si se captura o no, es energía disponible. Lo anterior implicaba asumir desarrollos tecnológicos de punta relacionados al manejo de efluentes, aprovechamiento de residuos y subproductos con el ánimo de disminuir al máximo posibles salidas negativas, salidas energéticas del sistema y el ingreso de nuevos recursos. Cómo mantener lo que tenemos y lo que tenemos, utilizarlo al máximo y dejarlo adentro. Eso es cómo se maneja una empresa sostenible. Ejecución, un poco de la historia de lo que ha sido este proyecto. Inicialmente contratamos una firma de diseñadores colombianos del que resultó un proceso eficiente pero con una capacidad muy limitada de automatización de las lagunas. Así me oyen mejor. Disculpe. El digestor luego debió ser cambiado por una propuesta del consorcio CIAM, que es un consorcio de ingeniería ambiental mexicana que finalmente fue la implementada. Básicamente lo que queríamos en un futuro, o lo que queremos en un futuro, es ir creciendo e ir automatizando los procesos que se llevan a cabo dentro de los procesos de las lagunas de oxidación, simplemente porque ya son procesos mecánicos que no requieren que haya personal permanentemente ahí. Y ese componente no nos lo estaba generando el primer diseño que contratamos. Se establecieron los requerimientos en materia de equipos inicialmente con la firma suiza Hofstetter, de la cual obtuvimos toda la tecnología para el análisis, la quema y el secado del biogás. Esa fue la primera fase de nosotros y fue la fase en la que nosotros nos comprometimos con ese Project Design Document, con ese PDD que se generó para Fedepalma y que se aprobó con la ayuda de CAEMA en las Naciones Unidas. Ese momento también fue muy importante porque nosotros decíamos, bueno, nosotros vamos a utilizar el biogás, vamos a quemar el biogás, pero hay que hacer algo con el biogás, no nada más lo podemos quemar. Entonces nos sentamos a pensar, visitar y dijimos, bueno, pero es un segundito, vamos a utilizar ese biogás en algo más allá. Entonces ese más allá nos trajo a que lo íbamos a usar en cogeneradores, o por lo menos en quema de algo, en generación de energía. Y esa generación de energía implicaba que además de lo que ya habíamos contratado con Hofstetter, pero lo que habíamos diseñado hasta el momento requiriera de unos desulfurizadores para poder, entre comillas, descontaminar el gas de azufre de forma que pudiéramos utilizarlo eficientemente en un equipo de combustión interna. Entonces fue muy importante.
La elección de estos equipos también se tomó su tiempo, pues necesitábamos aprovechar el azufre para reincorporarlo al cultivo en la etapa del vivero. Ahorita que estábamos en la visita, el doctor Luis Eduardo me comentaba que además es un elemento que requieren los suelos de Colombia y que hace parte de la formación del aceite dentro de la palma. Por ende, esa era la necesidad que teníamos nosotros. Sí hay unos equipos más compactos que son con cartuchos de hierro, pero nosotros necesitábamos ese azufre disponible para luego reintroducirlo, reincorporarlo dentro del proceso productivo, dentro del proceso orgánico que llevamos a cabo en Tequendama. El proveedor en esta etapa fue Biogas Clean, una empresa danesa especializada en tratamiento de gases azufrados. Como les comentaba, también a los que tuvieron la visita conmigo, es un proceso muy eficiente basado en bacterias biológicas que reducen el azufre de 2.200 partes por millón a 5 o 6 partes por millón como máximo, que es el rango aceptable, muy por debajo del rango aceptable de los motores de cogeneración que tenemos actualmente. La ubicación de las lagunas de oxidación obedeció un criterio fundamental. Si bien están alejadas a 600 metros de la extractora, nosotros necesitábamos ubicar la zona que pudiera darnos la cabeza, pudiera darnos la topografía necesaria para aprovechar ese riego, ese agua que se estaba generando, esa agua tratada que se estaba generando. Por ende, nosotros hicimos el proyecto en la zona más alta o en la zona aledaña más alta que tenemos de la finca para poder ubicarla dentro del contexto del riego de la plantación. Para esta acción hicimos el uso de 5.6 hectáreas que eran de finca, que eran área de cultivo, y por tanto pues aquí ven las fotos de cuando se hizo esa limpieza, esa tumba de las palmas en esa área. La construcción de las lagunas se hizo con la firma Construproject SAS, empresa del Grupo Davo, teniendo los diseños de SIAM ya establecidos y ya coordinados. Esos diseños además contemplan lo siguiente, y de esa forma se construyeron. Son dos módulos, uno que es el que visitaron ustedes, que es de 30 toneladas, y cuando haya una expansión de capacidad simplemente se le añade otro módulo, y a medida que se va produciendo el gas se va pasando a la laguna que ustedes vieron hoy. Por tanto, no se necesita otra estación de quemado ni otra estación de impulsión ni de secado. Eso fue un concepto pues, integral que nosotros en su momento desarrollamos. Aquí pueden ver una aerofotografía de cómo inició el proyecto actualmente. Esta foto donde está el carro verde, allá al fondo, yo la veo porque estoy muy cerca, pero hay una persona. Realmente las lagunas son muy grandes. Ahora mismo no se ve porque tienen una carpa, tienen 6 metros de altura, pero realmente el fondo de la laguna está a 6,5 metros de profundidad. Es bastante honda y es un proyecto bastante imponente cuando uno lo ve en esta etapa. Obviamente nos aseguramos desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de seguridad, cualquier tipo de que la compactación fuera la necesaria para evitar que cualquier talud tuviera deslizamiento o cualquier otro problema pues, causado por erosión o por la tierra en general. La impermeabilización y el carpado de las lagunas se hizo nuevamente con la empresa SIAM, dada la experiencia en este tipo de proyectos y el nivel de detalle que se requería. Realmente no era impermeabilizar un relleno sanitario, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver cómo impermeabilizan un relleno sanitario. Hay muchos rellenos sanitarios en Colombia. Esto tenía realmente su ciencia y nosotros lo analizamos y dijimos, hagamos que las personas que saben del tema, que son la gente de SIAM, haga el carpado y haga la impermeabilización y nos garanticen además ese trabajo por los próximos 20 años. Así que afortunadamente ellos estaban aquí, hicieron el trabajo muy rápidamente. La foto que se ve al fondo es una foto de la carpa pegada al agua y abajo es sin carpa. Esto es cuando estaban haciendo la impermeabilización. El montaje de los equipos fue realizado por el equipo interno de trabajo. Nosotros tomamos la decisión de no hacer una ejecución llave en mano porque queríamos o porque queremos siempre, tenemos la curiosidad permanente de saber cómo trabajan los equipos dentro de la empresa y no depender de buena forma, no depender de que se dañe algo y haya que traer a alguien para arreglarlo. Entonces nosotros decidimos que eso lo íbamos a hacer nosotros, que lo íbamos a montar nosotros, que lo íbamos a manejar nosotros, y de esa forma como lo hicimos. El día que bajamos los tanques aquí en esta misma palmitería, no dormimos por 3 días. El día que bajamos los aceites, el día que abrimos los contenedores, todo se hizo internamente conectando
pasando cable encima de los proveedores y realmente ha sido la solución que nosotros le hemos dado a este proyecto. Estar encima de las personas que saben y aprenderlo de acuerdo a lo que va sucediendo. La puesta en marcha, el inicio de operaciones de la planta de quema fue el 10 de octubre de 2011. Ha sido, por lo menos, una de las pocas fotos que tengo de noche, que es el único momento donde se ve la llama. Eso que ahorita nosotros vimos estaba prendido, sino que obviamente la llama no es una llama amarilla, sino una llama azul porque es una combustión completa, y así se ve de noche y así se ve por debajo. Esos son los quemadores multietapa que tiene el sistema de Hofstadter, que por cierto es muy eficiente y estamos muy contentos con él. Ya la cogeneración fue una fase 2. La cogeneración, después de tener ese proyecto listo, después de entender lo que era el director, porque es un ente vivo, tener ese cogenerador, ese biodigestor aquí con nosotros, y también de analizar cuál era la capacidad de ese biodigestor de generar gas. Entonces pudimos nosotros dimensionar cuál era la capacidad de generación de energía que teníamos nosotros. Para eso, pues luego hicimos unas visitas a proveedores, contactamos a la mayoría de proveedores de cogeneradores de biogás en el mundo, y hicimos una visita a China, a donde están los cogeneradores que tenemos actualmente instalados y que vamos a inaugurar dentro de muy poco. Ese fue el día que llegaron a Extractora Tequendama, y dentro del concepto integral que nosotros diseñamos, preferimos dejar los cogeneradores en esta zona y traer ese biogás seco sin azufre, que traer la energía desde allá acá por las pérdidas que se generarían en el sistema. Entonces, se iniciaron las obras de conexión entre el área de producción de biogás y el área de demanda de energía, que es la extractora, y pues se puso en marcha hace un mes. Ya por último y para terminar, esta es un poco de la información técnica del proyecto. El volumen de gas producido son 1.100 metros cúbicos por hora. Características del gas producido en Laguna, ya para los más técnicos, son 65% de CH4 de metano, 35% de CO2 con una concentración de 2.200 partes por millón de azufre. Potencial de autogeneración, 2.75 megavatios. Actualmente tenemos 1.5. Nos damos cuenta realmente del potencial y de la fuerza que tienen estos proyectos y de la alta replicabilidad que tienen estos proyectos a nivel colombiano. Cantidad de fluentes enviados, 0.8 metros cúbicos por tonelada de fruta fresca procesada. El DECO promedio son 72.000 kilogramos día, y el consumo de gas de los motores son alrededor de 370 metros cúbicos por hora a una generación de 650 kilovatios. Muchísimas gracias. Felipe, muy clara y completa la explicación. Queremos darle la palabra al doctor James Mesa, presidente de FEDEPAL. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar por la cálida hospitalidad que hemos tenido aquí nuevamente en CEI Tequendama y en el grupo Davoon. En primer lugar, pues a nombre mío, pero también a nombre de nuestra Federación de Palmeros, quiero felicitar de manera muy especial a la familia Davoon, pero particularmente a don Alberto, a su señora esposa, doña Carmen, que han sido los motores de este grupo empresarial, a sus hijos y sus familias, que también han puesto su grano muy fuerte en los últimos años, al equipo de trabajo aquí en Davoon, en CEI Tequendama, que como hemos visto ha sido fundamental para impulsar este proyecto. El día de hoy estamos viendo aquí una nueva iniciativa empresarial con la cual de alguna forma yo diría el grupo Davoon está mostrando su liderazgo, y es el proyecto de captura de un gas que tiene muchos efectos a nivel del calentamiento global, y su importancia ambiental por ello mismo es fundamental. Este proyecto además lo han complementado, como lo acabamos de ver, con la generación de energía a partir de esta biomasa que es el gas metano,
entrando en una línea de negocio de lo que se conocen pues como las actividades limpias, las energías limpias alternativas, y que en Colombia yo diría que es doblemente importante, porque estos proyectos, a diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí todavía no tenemos suficientes apoyos para que se lleven a cabo. Y quizás por el falso dilema de que Colombia tiene energía hidroeléctrica, que es una energía que muchos sienten muy abundante y barata, entonces de alguna manera el país se ha olvidado de incentivar estas líneas de negocio. Pero quiero brevemente, y aprovechando también aquí que además de todos nuestros queridos invitados, tenemos mucha gente de la prensa, pues resaltar que Colombia como país tropical tiene muchísimas alternativas para generación de energía. La agroindustria de La Palma es una de esos filones de desarrollo, de generación empresarial y de generación de energía limpia que tenemos y que hay que buscar la forma de cómo aprovechar. Este proyecto, como bien también nos comentaban ahora, se inició en el año 2004. Por esa época había inquietud de ver cómo en la agroindustria podríamos incursionar en esto. Y quisiera también brevemente hacerle un reconocimiento a esos pioneros de la iniciativa. Veo aquí a Carlos Corredor, él y su familia en Tumaco cubrieron la primera laguna, nos sorprendieron en la Junta de Palma con esa noticia, con las fotos que llevaron allá y estos señores que locura están haciendo. Pues en sus múltiples viajes habían visto algunas cosas y quisieron probarlas. Al principio el proyecto no trabajó muy bien, lo iban perfeccionando y debo decir con mucho pesar, pues para ellos, pero también para nosotros, que la tragedia con la pudrición de cogollo en Tumaco frustró ese desarrollo. Esperamos realmente que los pasos que se han dado y ellos también a la vanguardia han renovado su cultivo con variedades tolerantes o resistentes a la enfermedad y confiamos en que muy pronto van a retomar estas iniciativas. Por eso pienso que a Carlos y a su familia el sector también tiene que estar muy agradecido porque fueron visionarios. Veo aquí a Tomás Black, gerente de CAEMA, que luego nos entusiasmó con el proyecto MDL y la captura de gas y la venta de bonos de carbono. Yo recuerdo discusiones muy profundas en la Junta de Palma de qué era ese cuento chino que nos estaban vendiendo, de vender bonos de carbono. La verdad era que la mayoría no entendíamos eso de qué trataba. Es un proyecto que 32 empresas del sector le apostaron y hemos ido poco a poco superando distintas dificultades porque nos metimos quizás en la ruta más difícil de todas, que era tratar de juntar a un mundo de empresas que no teníamos unos el tamaño, no teníamos el conocimiento, pero de alguna manera dijimos, si vamos juntos, pues vamos todos. Y ahí nos metimos 32 empresas, ese proyecto ya fue aprobado por Naciones Unidas y este es el primer proyecto junto con Unipalma de los Llanos que ya comienzan con la captura y mitigación de los gases de efecto invernadero. Pero también para contarles de que no todo es color de rosa. Nos metimos en esto con la idea de que íbamos a vender bonos de carbono a muy buen precio. El proyecto se hizo inicialmente como $6, $7, creo que eran las cuentas, cada uno de los bonos. Luego cuando íbamos ya, nos aprobaron el tema, estaba como en $12, $13 y hoy creo que no se venden a $1 o $2. 30 centavos de dólar me dicen aquí. Entonces, esto para decirles, en el mundo empresarial, los desafíos, los riesgos son múltiples y por eso es que de alguna manera cuando en nuestros sectores se pide algún apoyo para este tipo de iniciativas es porque los riesgos de algo nuevo y novedoso como esto realmente es muy alto. El proyecto con CAEMA lo iniciamos de la mano de Miguel Mazorra, querido colaborador
de Fedepalma, que ya falleció hace un par de años, y creo que este proyecto, más que cualquier otra cosa, es un tributo a su memoria, al esfuerzo que hizo en la federación como líder ambiental de la federación, que nos llevó de la mano también en Fedepalma a abrir esa nueva área de trabajo en Fedepalma que no teníamos y que hoy en día, pues, Juan Carlos Espinosa, que también nos acompaña, está liderando. O sea, como ustedes pueden ver, poco a poco distintas personas se han ido vinculando a este tipo de iniciativas. Estamos seguros que con el ejemplo ya del Grupo Dajabón, con este proyecto, poniéndolo en marcha, con esta visita, donde ya la gente no va a decir más, eso es por dar una promesa ilusa, sino que es una realidad. Comenzar a vender energía a la red va a ser realmente uno de esos hitos de la agroindustria significativos, y que confiamos en que le van a dar esperanza a alrededor de 60 plantas extractoras que hoy tenemos en el país. Todas estas plantas generando energía, vendiéndole a la red, optimizando el proceso. Estamos hablando de una generación de más de 300 megavatios por parte de la agroindustria de la palma de aceite, que eso es más que Urrá, para que podamos dimensionar lo que sería este proyecto generalizado en toda la agroindustria y los beneficios que puede traer al país. De nuevo, nuestras felicitaciones, don Alberto y su señora y sus hijos. Realmente ustedes siguen poniendo la vara muy alta para este sector. Nos sentimos muy orgullosos de que hagan parte de nuestra comunidad, afiliados, y muy orgullosos también de estar aquí acompañándonos el día de hoy. Gracias. Y para terminar con este acto protocolario, se dirige a nosotros el doctor Manuel Julián Dávila Abondano, presidente del Grupo Dajabón. Muy buenos días a todos. Realmente muchas gracias por habernos acompañado hoy, a los amigos de Fedepalma, a Luis, de Eduardo, a la presidenta de la Junta, a los palmeros que nos están acompañando de toda parte de Colombia, a los amigos de la prensa y a todos los demás. Hoy es un día muy especial en Dajabón. Hoy nos declaramos en esta planta 100% autosuficientes. No dependemos de energía eléctrica, no dependemos de gas natural, no dependemos de carbón. Dependemos del suelo, de las palmas, del sol y el gas metano. O sea, yo creo que este logro, lo que queremos es demostrarle a los palmeros en Colombia de la gran oportunidad que tenemos. En mi opinión, Colombia tiene una oportunidad palmera como país, en la medida en que sepamos hacer del cultivo de la palma un cultivo sostenible, responsable con el medio ambiente, responsable socialmente. Y la oportunidad la tenemos, los mercados existen. Pero esta es la ruta de la sostenibilidad, la ruta de la autosuficiencia, la ruta de la implementación de nuevas tecnologías. Realmente quiero hoy agradecer primero a mi familia, Mónica, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, por este esfuerzo, y en especial a nuestros colaboradores, a Walter Ritzel, a Felipe, que prácticamente ha sido responsabilidad en sus hombros, a Alfonso, desde que está en Fedepalma con el proyecto Sombrilla, a nuestro amigo Thomas Black, en todos los esfuerzos que caemos ahí viendo cómo se nos caían los precios de los certificados todos los años. Pero eso no es el objetivo. El objetivo es cumplir con una responsabilidad ambiental y demostrar que nuestra industria es social y ambientalmente responsable, y demostrar que nosotros somos capaces de producir de una forma limpia, y entre más produzcamos, más limpiamos. Cómo contribuimos como industria a hacer un mejor planeta para las próximas generaciones. De eso se trata este proyecto. Y ese es el mensaje que Dajabón quiere invitar a todos los palmeros colombianos a que lo repliquen. Aquí las puertas están abiertas para que vengan, pregunten. Y no queremos encapsular la información. Al revés, queremos seguir posicionando a Colombia como un país productor de aceite sostenible que el mercado está dispuesto a comprar. De eso se trata este proyecto. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que haya servido esta visita, y les vamos a mostrar un corto video ahora sobre el proyecto.
la inauguración oficial de los cogeneradores que se ven al final de ese video, que están justo detrás de nosotros. Debemos salir del recinto. Invitamos a doña Carmen y a don Alberto que nos acompañen a cortar la cinta para inaugurar. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas al Padre Creador. gas es el siguiente: entra el gas seco desulfurizado y presurizado del extractor, pasa por una trampa de condensado, luego pasa por un regulador y pasa por un arrestaflamas, que son estos que ven aquí. Después de eso se inyectan dentro del congelador y producen la combustión como si esto fuera un carro, igualito. Con el biogás mueve un generador y ese generador alimenta por la extractora de Kendama, que está aquí al lado de nosotros. Estos dos son paneles de controles locales en los que se puede ver el estado del equipo localmente. Sin embargo, dentro del área de control, aquí hay un equipo de control centralizado que se puede manejar de forma que uno no se exponga al sonido que hacen los equipos. Entonces se mantienen encapsulados allá adentro. Aquí están los tableros de transferencia que lo que hacen es ellos sincronizan los hertz de la red con los hertz que están produciendo ellos para no generar un problema eléctrico en la planta. Se encargan de esto, lo hacen automáticamente y listo. Ese es el proceso desde el punto de vista de comunicadores. Es muy sencillo para ver. Esto es el pedazo. Y ese cogenerador mueve una polea para eso. Y este es el generador. Esto que usted ve aquí es el generador. Esto es el motor para el generador.